Hoy iniciamos una exploración a fondo de una figura que, la verdad, sigue generando tanto fascinación como escalofríos. Elizabeth Bathory, la famosa condesa sangrienta. Uf, tremenda figura. Su nombre es casi un sinónimo de horror aristocrático, ¿no? Un misterio ahí envuelto en nobleza, en violencia, que sigue resonando 4 siglos después. Sí, es una historia muy compleja, sin duda. Y para abordarla bien, hay que ponerse en el contexto, ¿no? Reino de Hungría, finales del 16, principios del 17. Una época complicada. Complicadísima. Guerra constante contra los otomanos, las divisiones religiosas a flor de piel, reforma contra reforma. Y la nobleza, la alta nobleza tenía un poder casi feudal, te diría. Absoluto. Prácticamente. Piensa que después de la batalla de Mohács, en 1526, Hungría quedó dividida. O sea, un escenario de tensión política, militar, constante. Es en ese caldo de cultivo donde nace y vive Elizabeth. Y bueno, para esta inmersión que vamos a hacer hoy, contamos con varias cosas. Biografías, análisis históricos, fragmentos de documentos judiciales, incluso miradas más modernas, ¿no? Desde cultura popular, análisis que se han hecho. Sí, hay un poco de todo. La idea es intentar separar, hasta donde podamos, los hechos documentados de la leyenda que es enorme. Ver su vida, los supuestos crímenes, ese juicio tan raro y el legado que dejó, basándonos solo en estos materiales que tenemos. Y es clave lo que dices, porque las fuentes, se contradicen totalmente. Totalmente. Unas la pintan como un monstruo, quizá la mayor asesina en serie de la historia, y otras, sugieren que pudo ser víctima de una conspiración política. Una trama, sí. Así que, a ver qué nos descubren estas piezas del rompecabezas. Empecemos por el principio, ¿te parece? ¿Quién era Elizabeth Bathory? Dale. Nació en 1560 en Nyírbátor, Hungría. Familia Bathory, o sea, de lo más ilustre y rico de Transilvania. Pertenecían a la élite protestante, calvinista. Y un linaje de primera línea. Tenía un tío que fue rey de Polonia y príncipe de Transilvania. El abuelo, voivoda de Transilvania. Había otros príncipes, hasta un cardenal en la familia. Poder y riqueza. Era su aire, digamos. Claro, aunque algunas fuentes también mencionan, lo típico de estas dinastías, ¿no? La endogamia. Y los posibles problemas de salud que eso traía. Exacto. Y en el caso de Elizabeth, se menciona específicamente la epilepsia. Ah, cierto. Sí, se dice que sufría ataques desde niña. Lo llamaban el mal caído. Pero a pesar de eso, fíjate, recibió una educación extraordinaria para la época. Mucho más que la mayoría de los hombres nobles. ¿En serio? Sí. Las crónicas dicen que hablaba húngaro, latín, griego, alemán, y además la describen como muy bella e inteligente. Impresionante. Y un detalle interesante, que luego va a conectar con la leyenda, es que algunos tratamientos para la epilepsia en esa época usaban sangre. Ojo, de animales o de formas muy diferentes al mito, pero el elemento estaba ahí. Qué curioso. También hay un episodio medio oscuro en su adolescencia, ¿no? Un supuesto embarazo a los 14 años. Sí, se habla de una relación con un sirviente local. Y según algunas versiones, que no están confirmadas, las consecuencias para él fueron brutales. Muy joven, a los 11 años, ya la comprometen con el conde Ferenc Nadasdy. Y se casan cuando ella tiene 15 y él 20, en 1575. Nadasdy, el caballero negro de Hungría, famoso por su valor contra los otomanos, aunque también se dice que era bastante cruel. También él. Parece que sí. Y fíjate qué curioso. El apellido Bathory tenía tanto prestigio que Ferenc adoptó el de ella. No me digas. Sí. Y de regalo de bodas les dieron el castillo de Čachtice, en Eslovaquia actual, que va a ser, el escenario principal de todo esto. El epicentro. Exacto. Nadasdy pasaba muchísimo tiempo en la guerra, y durante esas ausencias, Elizabeth no solo tuvo y crió a sus hijos, tuvieron 4 que sobrevivieron: Ana, Úrsula, Catalina y Pablo. Sino que además administraba las propiedades. Y eran enormes, con una eficiencia notable además, algo muy poco común para una mujer en esa sociedad patriarcal. ¡Wow! Y algunas fuentes mencionan correspondencia entre ellos, donde hablaban de cómo
cómo disciplinar a los sirvientes, e incluso se insinúa algún interés compartido por el ocultismo, la brujería, temas que estaban muy presentes en la época. Todo empieza a cambiar, parece, con la muerte de Nadasti en 1604, ¿verdad? Ese parece ser el punto de inflexión, sí. Las causas de la muerte no están claras del todo. Enfermedad, heridas de guerra, algún rumor incluso desliza que ella lo envenenó, pero son rumores. La cuestión es que se queda viuda a los 44 años. Exacto. Viuda riquísima y con control absoluto de todos sus dominios, y ahí se traslada de forma más permanente a Chactites. Su independencia es notable, pero es justo a partir de ahí cuando los rumores sobre su crueldad empiezan a escalar de forma dramática. y aquí es donde entramos en la parte más tétrica. Según los testimonios que se recogieron después, en el juicio a los cómplices, las víctimas al principio eran chicas jóvenes, ¿no? Sirvientas, campesinas de por ahí. Sí, mayoritariamente. Las edades que se mencionan suelen estar entre los 9 y los 16 años. Aunque luego, las acusaciones se extienden a chicas de la nobleza menor. ¿Cómo? ¿Chicas nobles también? Sí, atraídas a Chactis con la promesa de recibir educación, formación en etiqueta. Una especie de escuela para damas, lo llamaban algunos. Su gineceo. ¡Qué siniestro! Y las cifras de víctimas. Es uno de los puntos más polémicos, ¿no? Totalmente. Los cargos oficiales del juicio de 1611 hablan de unas 80 muertes. Pero luego está el testimonio de una sirvienta, una tal Susana, que mencionó un supuesto diario de la condesa. El famoso diario. Ese mismo, donde supuestamente había más de 600 nombres. Esa cifra es la que ha alimentado la leyenda negra y hasta el récord Guinness. Pero hay que recalcar, ese diario nunca apareció, nunca se presentó como prueba. Importante aclararlo. Y los métodos de tortura que describen los testimonios son realmente espeluznantes. Sí, sugieren un sadismo extremo. A ver, sin entrar en detalles morbosos uno por uno, se puede agrupar. Hablan de violencia física brutal, ¿no? Latigazos con púas, golpes, Uf, quemaduras sistemáticas, con hierros, carbones, velas, en distintas partes del cuerpo. Uso de agujas, alfileres, bajo las uñas, perforando. qué horror. También se habla de morder, arrancar trozos de carne. Torturas con frío extremo, dejándolas desnudas en la nieve. Mutilaciones con tijeras y sayas. Para. Es terrible. Sí. Algunos relatos mencionan hasta artefactos como una jaula con cuchillas. Aunque lo de la doncella de hierro, que a veces se asocia con ella, muchos historiadores dudan que existiera en esa época y lugar. Pero aquí hay que hacer una distinción súper importante, ¿verdad? La imagen más famosa de Bathory, la de bañarse en sangre. Exacto. Eso es fundamental. Esa imagen icónica, la de los baños de sangre de vírgenes para mantenerse joven, es una leyenda y es posterior. O sea, no está en los documentos del juicio. Para nada. Ni en las fuentes de la época. Esa historia la popularizó un jesuita, Laszlo Turozzi, en 1729, más de 100 años después de que muriera Ercebet. Mira vos. ¿Y cómo surge esa leyenda? Bueno, la leyenda cuenta ese momento clave, ¿no? La bofetada a una sirvienta, la sangre que le salpica la mano, y ella siente que la piel se le alisa. Ah, el clásico. El clásico. Y a partir de ahí, el mito crece. Baños de sangre. Se untaba sangre, incluso que la bebía. Lo irónico, como decíamos antes, es que algunos tratamientos médicos de la época sí usaban sangre. Quizás eso de alguna manera sembró la semilla para esta fantasía macabra. Que es la que más ha pegado, claro. Y según los testimonios, ella no actuaba sola, no, tenía cómplices. No, claro. Había una red de colaboradores cercanos. Los más mencionados son un tal János Ujvari Ficko, que era su mayordomo, Ilona Yo, la nodriza de los hijos, Dorotea Sentes, una campesina fuerte, a veces descrita como bruja. La típica figura de la bruja del pueblo. Algo así. Y Ana Darbolia, una dama croata que dicen era su confidente, quizá mentora en artes oscuras, aunque ella murió antes del juicio. Esta gente y otras sirvientas como Katalin Benetsky habrían ayudado a reclutar, a torturar y a deshacerse de los cuerpos. Entonces, ¿cómo sale todo esto a la luz si tenía tanto poder? Bueno, durante años, parece que los rumores sobre sirvientas desaparecidas y las quejas de los campesinos se ignoraron.
El apellido Báthory pesaba mucho. Claro, Pero las denuncias de un pastor luterano local, Janos Ponikens, claro. que le escribió al rey Matías II, empezaron a tener más eco. Hablaba de cuerpos mutilados encontrados cerca del castillo. Y el punto de inflexión, decías, fue cuando las víctimas empezaron a ser de la nobleza menor. Exacto, alrededor de 1609. La desaparición y muerte de esas chicas ya no se podía tapar tan fácil. Dicen que el testimonio de una joven noble que logró escapar fue clave para que actuaran las autoridades. Y ahí entra en escena George Thurso. Justamente, en diciembre de 1610 el rey Matías II le encarga la investigación a Thurso, que no era un cualquiera, Era el conde palatino de Hungría, o sea, la figura judicial y administrativa más importante después del rey. Pero además, Era primo de Erzsébet, aunque las fuentes dicen que había pleitos entre ellos, enemistad, disputas por tierras, lo cual añade una capa de complejidad política al asunto, ¿no? totalmente. ¿Actuaba solo por justicia o había algo más? Esa es la gran pregunta. El caso es que Thurso y sus hombres irrumpieron en Cháctice a finales de diciembre de 1610. Y lo que describen, bueno, aunque pueda estar adornado, suena dantesco. ¿Qué encontraron? Dicen que encontraron chicas muertas, otras agonizando, evidencias de tortura, cuerpos enterrados así nomás en los terrenos del castillo. Thurso afirmó haber exhumado unos 50 cadáveres. ¿50? Historia medio peliculera de que Erzsébet intentó envenenar a Thurso y al rey en una visita previa. Pero bueno, suena más a leyenda. Y el juicio se hizo rapidísimo, ¿no? En enero de 1611. Muy rápido, en Bicha. Pero con una particularidad enorme. Erzsébet Báthory no fue juzgada formalmente. ¿Cómo que no? Se amparó en sus privilegios de noble. Se negó a comparecer, a declarar. Quienes sí fueron juzgados fueron sus cómplices principales. Ah, claro. Y sus testimonios. Me imagino que obtenidos bajo tortura. Muy probablemente. Era la práctica habitual de la época. Y esos testimonios fueron la base de todo. Las sentencias fueron terribles, claro, acorde a los crímenes descritos. ¿Qué les pasó? A Fitzko, el mayordomo, lo decapitaron y quemaron su cuerpo. A Ilona Joy y Dorotía Sentes les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo y luego las quemaron vivas. ¡Qué brutalidad! Sí. Otras cómplices como Erce y Mayorova también fueron ejecutadas. A Katalin Benetsky, la lavandera, le dieron cadena perpetua, aunque algunos dicen que la liberaron después. Y fue en este juicio donde salió lo del diario con las 650 víctimas, que, repito, nunca apareció. ¿Y a Erzsébet qué le hicieron entonces, si no la juzgaron? Bueno, según las leyes de la nobleza húngara de la época, no la podían ejecutar por crímenes individuales. La pena capital era para la traición, básicamente. Así que se llegó a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Entre Thurso y la familia de ella. Los yernos, el tutor del hijo, pactaron una solución. Confinamiento perpetuo en su propio castillo de Cháctice. Pero no un arresto domiciliario normal, ¿verdad? Para nada. Las descripciones son horribles. La emparedaron viva, literalmente. Emparedada. Sí, tapiaron puertas y ventanas de un grupo de habitaciones. Le dejaron solo una rendija pequeña para pasarle comida y aire. Dios mío, ¿cuánto tiempo estuvo así? 4 años. En aislamiento casi total. Oscuridad, soledad. Un final casi tan gótico como la leyenda misma. Terrible. Murió el 21 de agosto de 1614. Tenía 54 años. La encontró un guardia tirada en el suelo de su celda tapiada. Poco antes, había conseguido dictar testamento, dejando todo a sus hijos. ¿Y dónde la enterraron? Otro lío. Intentaron enterrarla en la iglesia de Cháctice, pero la gente del pueblo se negó en rotundo. Protestaron. Me imagino. Así que se llevaron sus restos a la cripta familiar en Exed, Hungría. Pero el paradero final es un misterio. Abrieron la cripta en el siglo XX y sus restos no estaban. ¿Desaparecieron? Parece que sí. Y después de su muerte, se impuso un silencio oficial. Sellaron los documentos, prohibieron mencionar su nombre durante más de un siglo. Lo cual, obviamente, alimenta más el misterio y la leyenda. Exacto. Y todo esto nos lleva, claro, a la gran pregunta que sigue dividiendo a todo el mundo, ¿no? Y que se ve clarísimo en las fuentes.
¿Erzsébet Báthory fue un monstruo sádico o fue una víctima de una conspiración? Es que las dos versiones tienen sus puntos. Quienes defienden que fue un monstruo se basan en la cantidad de testigos, ¿no? Más de 300, dicen algunos. Sí, y en los hallazgos que reportó Turso y la crueldad tan extrema que se describe, se habla de sadismo clínico, trastorno antisocial, narcisismo maligno. Factores psicológicos, digamos. Claro, que combinados con un poder absoluto, quizás su epilepsia, traumas, habrían desatado esa violencia. Y usan la obsesión por la belleza y el miedo a envejecer para explicar la leyenda, aunque las torturas documentadas parecen ir más allá. Pero la otra cara de la moneda, la de la víctima, también tiene argumentos fuertes, basados en el contexto. A ver, cuéntame esa parte. Bueno, se enfatiza su posición. Mujer, riquísima, independiente, súper educada, protestante, en un mundo de hombres católicos y con tensiones religiosas brutales con los Habsburgo. Era una figura incómoda, ¿no? Sí, definitivamente destacaba. Entonces, los que hablan de conspiración señalan cosas muy concretas. Por ejemplo, la deuda enorme que el rey Matías II tenía con la familia Nadasdy. Si ella caía, esa deuda... Se cancelaba o se reducía, claro. Conveniente. Muy conveniente. Y luego están las disputas que tenía con Turso, el investigador, que era su primo, pero enemigo. ¿Actuó solo por justicia o para quitarse de en medio a una rival poderosa y quedarse con tierras? Es una pregunta válida. Y además, se cuestiona la fiabilidad de los testimonios bajo tortura. Y se insiste en que lo más escandaloso, lo de los baños de sangre, es un añadido posterior. Claro, según esta visión, su independencia, su control sobre la fortuna, la convirtieron en una amenaza para el orden patriarcal. Había que neutralizarla. Es un debate fascinante, la verdad. Toca temas de poder, de género, de cómo se escribe la historia. Y más allá de saber la verdad última, que igual nunca la sepamos del todo. Su legado cultural es innegable. La condesa sangrienta es ya un arquetipo. La vampira noble, cruel, seductora. Totalmente. Su sombra está en la literatura gótica, desde Carmilla hasta hoy. El cine la ha revisitado 1000 veces, desde el terror puro hasta intentos de drama histórico psicológico. Incluso en la música, ¿no? Hay bandas de metal con su nombre. Claro, la banda Báthory, por ejemplo. Y en videojuegos también aparece. Se ha convertido en un ícono oscuro de la cultura pop, sin duda. Y simbólicamente su historia, resuena mucho. Es como una metáfora del abuso de poder sin límites, ¿no? De la corrupción que trae la impunidad. Sí, y toca miedos muy profundos. El miedo a la decadencia, a la vejez. Pero también refleja la brutalidad de su época, las tensiones políticas religiosas de esa Hungría fragmentada. Y quizá lo más interesante para nosotros hoy es cómo su caso muestra la forma en que se construyen las historias, ¿no? Cómo se distorsionan, cómo se cargan de significados con el tiempo. Totalmente. Así que, recapitulando un poco nuestra exploración de hoy, viajamos por la vida de Erzsébet Báthory, esta noble húngara con un poder excepcional. Revisamos las acusaciones espeluznantes de tortura y asesinato que la hicieron leyenda. Analizamos ese juicio tan peculiar que condenó a los cómplices, pero la encerró a ella. Distinguimos entre los hechos documentados y esa potente leyenda de la sangre. Y pusimos sobre la mesa las dos grandes interpretaciones que nos dan las fuentes. El monstruo sádico frente a la víctima de una conspiración. Y para cerrar, te doy una reflexión que surge de todo este material tan complejo, tan contradictorio a veces, más allá de si fue culpable o inocente de todo lo que le achacaron. ¿Qué nos dice la increíble persistencia y transformación de la leyenda de Erzsébet Báthory sobre nuestros propios miedos? ¿Es miedo al poder femenino sin control, a la crueldad que puede esconderse tras la nobleza? ¿O es un reflejo de nuestra angustia ante la vejez, la mortalidad? Quizás su historia, como la leemos hoy a través de estas fuentes, es sobre todo un espejo de cómo el pasado se reescribe constantemente, ¿no? Influenciado por intereses, por prejuicios, por el simple paso del tiempo, dejándonos enigmas que, como vemos, todavía nos inquietan profundamente.